Cordial saludo, profesora. A continuación, vamos a hacer la exposición de la segunda actividad correspondiente al segundo corte de la asignatura de vigilancia epidemiológica. Hemos decidido trabajar con mi compañera María Elena Aguilera Cuellar. Eh, Esta exposición trata sobre el texto enviado por la profesora, que trata sobre las dificultades auditivas y tinnitus en la industria de la construcción, la agricultura, la música, las finanzas y otras contribuciones de algunos factores demográficos o el estilo de salud y de vida que tiene la persona, y que puede causar este tipo de enfermedades. ¿De qué trata la tinnitus? Esta es llamada también acúfenos o simplemente pitidos en los oídos, eh, al interior de la cabeza. El ruido se puede oír en cualquier parte de la cabeza o simplemente en el oído. No existe hasta el momento una cura contra esta enfermedad científicamente probada. Dicen que es un efecto que es irreversible, por tanto no tiene cura. Los tipos de tinnitus puede variar considerablemente en la intensidad y forma. Algunos se pueden describir como sonidos silbantes de alta frecuencia, mientras que otros solo se perciben como un zumbido o un sonido similar al chisporroteo de la mantequilla en un sartén. Eh, Puede manifestarse también por palpitaciones al ritmo del latido del corazón, lo que se conoce como tinnitus pulsátil. ¿Cuáles son las causas de la tinnitus? Eh, Algunas de las causas principales es obviamente estar expuestos a un ruido alto, producto de alguna maquinaria o simplemente por escuchar música en demasiado alto de volumen. Algunos otros factores que lo pueden provocar son algunos medicamentos, el autoformularse, pueden provocar este tipo de enfermedad. Por otra parte, también se puede producir por enfermedades infecciosas en los oídos, también por el estrés, por lesiones en la cabeza o en el cuello, también por la edad de la persona y por el consumo excesivo del alcohol. Algunas recomendaciones que se hacen es utilizar protección para los oídos. Sabemos que en la construcción, tanto en la agricultura, eh, algunas personas que trabajan como DJs todo el tiempo en discotecas, se les recomienda el uso de los tapones y demás protecciones auditivas que ayuden a prevenir esta enfermedad al ruido excesivo y así poder evitar la pérdida de la audición. Eh, Producto de esto, pues, esta enfermedad se produce a raíz de golpes en la cabeza, dosis elevadas en los medicamentos, el estrés, entre otras razones que anteriormente ya fueron expuestas. ¿Cuáles son los síntomas? Se describe como el método que un zumbido en los oídos también puede sonar como un ruido, un clic o un zumbido. Este puede manifestarse suave, fuerte, agudo o bajo. Usted puede escucharlo en uno o también ya puede tener afectación en ambos oídos. El, el- los síntomas es pues obviamente la pérdida de la audición en las personas mayores, es por la exposición a ruidos fuertes, por las infecciones a los oídos, problemas cardíacos o vasculares que también hacen una sincronización con el oído y hace que se sienta este tipo de ruido. Eh, los síntomas, obviamente, pues obviamente es el ruido que se produce, el zumbido que se produce en la cabeza o en el oído, pero que no proviene de ninguna fuente externa. ¿Cómo evitar que esta enfermedad empeore? Pues inicialmente debemos tener en cuenta que esta enfermedad no tiene ningún tipo de cura. Eh,
Se dice que la tinnitus cada vez va a ser obviamente más grave, aunque obviamente se debe usar elementos de protección para que esto empeore. En otros casos especiales que se recomienda evitar la exposición a altos ruidos, como puede ser la música en alto volumen, laborar con maquinaria o equipo de alto ruido que se deba bajar de desnivel del estrés y descansar lo suficiente. Las consecuencias, la mayoría de veces la tinnitus no es un señal de problema de salud grave, sin embargo, si es fuerte y no desaparece, puede causar fatiga, depresión, ansiedad, problemas en la memoria por falta de concentración al estar constantemente escuchando este tipo de zumbido. Puede ser una fuente verdadera de angustia mental y emocional si obviamente ya empeora. ¿Qué pasa con los sonidos en los oídos si no desaparecen? En algunas personas la tinnitus no desaparece, hasta puede empeorar. En ciertos casos es tan severo que las personas tienen problemas para oír y obviamente para concentrarse e incluso poder dormir y descansar muy bien. Determinar el impacto del ruido en relación a las dificultades auditivas en la tinnitus, entre otras industrias de alto riesgo, es problemático porque los factores demográficos de salud y de estilo de vida, la cual afecta obviamente la audición, también puede variar en algunas industrias. Por otro lado, se podría predecir una mayor proporción de hombres y en niveles de muchos altos de actividad física en las industrias de agrícola y en la construcción, en comparación obviamente con las finanzas. Una frase muy importante y que debemos traer acá a colación es que la sabiduría viene de escuchar, el arrepentimiento de hablar. Por esto es muy importante y se hace la recomendación el uso de elementos de protección que ayuden a cuidar la audición. Bueno, también tenemos lo de los factores demográficos. Estos factores demográficos incluyen la edad, el sexo, el CSS y el origen étnico. Los factores de seguridad y el estilo de vida en el índice de la masa corporal nos hacen una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted dedica a realizar algún tipo de actividad física la cual exija mucho esfuerzo, dejándolo sin aliento? Muchas personas a veces no dedican como el tiempo para su estilo de vida. Algunos de los ejemplos que podemos decir es que cuánto tiempo usted, por ejemplo, dedica a subir una escalera, ir al gimnasio, trotar, bailar, hacer aeróbicos, entre otros ejercicios que el cual son estilos de vida y factores en la salud. La función auditiva en estas dificultades auditivas se clasifican correctamente globalmente. Hay un porcentaje de un 24% de los trabajadores de la agricultura y en la industria de la construcción, donde tienen muchas más probabilidades de tener dificultades auditivas a comparación de las finanzas, pues ya que son actividades de mucho más riesgo en la parte auditiva que las finanzas. La exposición al ruido ocupacional se evalúa. También nos hace una pregunta que ha trabajado alguna vez en un lugar ruidoso donde tuvo que gritar para ser escuchado. La exposición al ruido, como es decir, la música que tenga que usted gritar para dirigirse a alguna persona o a dar algún tipo de información, pues está expuesto al ruido y está evaluado como un ruido recreativo. Se realizó un análisis de regresión logística donde se realizaron por separado las dificultades auditivas y el tinnitus para modelados del sector de tipos de industria, factores demográficos, pues entre eso donde está incluido lo de la edad, el sexo y la CES, y obviamente el grupo étnico. Tenemos también lo de la parte de la discusión, determina el punto de exposición al ruido ocupacional versus a los factores demográficos de la salud y el estilo de vida, donde podríamos explicar altos niveles y las dificultades auditivas y obviamente entre ellos está el tinnitus. En las industrias hay donde se exhibe mayor exposición al ruido, pues excepto un poco más las finanzas, es donde menos está uno expuesto al ruido.
Las dificultades auditivas fueron más comunes en industrias agrícolas, en la construcción, como lo hemos recalcado. Entonces, también tenemos una frase donde dice, trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Por otro lado, sabemos, tenemos muy presente que en la construcción es la industria donde más factores se encuentra el ruido. Tenemos aquí que es el segundo regresivo de la discapacidad auditiva, comparación que sugiere los factores demográficos con un aumento de edad, origen étnico, no blanco y SS. Más baja también el origen, contribuye con los niveles más altos de discapacidad auditiva, obviamente en la construcción, en comparación, vuelve y recalcamos, en la industria financiera. Los trabajadores de la industria agrícola y en la construcción seguirán teniendo un mayor riesgo de dificultades auditivas en comparación a las finanzas después de tener en cuenta la exposición al ruido y todos los factores demográficos de salud y estilo de vida. Por tanto, la exposición al ruido ocupacional aumenta en la edad, el origen étnico y el bajo de las heces. Tenemos que tener en cuenta que los trabajadores de la industria de la música no tienen una mayor probabilidad pues, de tener efectos auditivos composición con la industria financiera. El ruido, dificultades auditivas en la construcción y en la parte agrícola. El ruido en el área de la construcción es un problema del diario vivir para muchos de nuestros trabajadores en cada una de las empresas, donde se ve afectada por el medio ambiente y la salud de todas las personas. Por tal motivo, existe el decreto 286-2006, la cual establece todos los aspectos normativos sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Entonces, este es un decreto la cual nos explica, pues, a fondo, pues, cuál es la protección que debemos tener con nuestros trabajadores ante cualquier sonido y de alto riesgo. También igualmente los granjeros se ponen en peligro a su audición. El estudio pone que se manifestó que un 92% de los granjeros están expuestos a niveles de ruidos excesivos durante tareas agrícolas. Pues obviamente tenemos que tener en cuenta que en la agricultura se utiliza el ruido del tractor, de la motosierra, de todas las maquinarias que se utilizan, como decirlo, en el trabajo del agrícola. El efecto del ruido en la salud. Obviamente que el efecto irreversible es la sordera. Este puede producir, obviamente, la disminución de capacidad auditiva debido al bloqueo mecánico de transmisión en el oído interno o lesiones en ese mismo. El daño dependerá, obviamente, básicamente de la intensidad y la duración que tenga el trabajador en cuanto a la exposición al ruido. No obstante, también obviamente depende del tipo de ruido. Si es agudo, pues obviamente produce más daño en un grado del mismo nivel. El ruido grave se mide en decibeles, asimismo en una exposición prolongada. Si el ruido aumenta considerablemente, el riesgo a sufrir este tipo de enfermedades, pues obviamente va a ser un poco más alto. Algunos efectos secundarios es que el estar expuesto a altos ruidos, a altos decibeles de ruido, puede producir algunos efectos secundarios como son perder la capacidad de concentración del agricultor y obviamente producir un alto agotamiento físico del empleado. Por otro lado, los granjeros suelen emplear mucha energía para desempeñar sus tareas bajo altos ruidos en, en- o lugares o entornos donde hay mucho ruido por parte de la maquinaria, eh, provocando lesiones que traerán graves consecuencias. Muchas gracias, profesora. Esto es todo por el día de hoy, por la exposición de esta actividad.